corazones. Te pedimos, Señor, que seas tú sensibilizando nuestros sentidos, ordenando sus pensamientos, Señor Jesús, y que hables a una vida y a un corazón que ha venido necesitado en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Les bendiga a todos, hermanos. Saludo en el nombre de Jesucristo para todos, esperando que todos se encuentren muy bien, y vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 18. Amén. Evangelio de San Lucas 4, 18, dice así la palabra del Señor: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Denle una alabanza al Señor. Puede estar cómodo, mi hermano. Un saludo para todos en el nombre del Señor Jesús, agradecido con el Señor. Y bueno, en este mes nosotros, el Ministerio de Jóvenes, estamos trabajando unos temas bien interesantes respecto a lo que es nuestro eslogan, que es Fusión Juvenil. Hace 8 días estuvimos en el culto misionero y tuvimos un tema muy bonito que tituló Difusión. Amén. Y el título para esta noche, con la ayuda del Señor, es Transfusión. Amén. Transfusión. Y hablando un poco del contexto de lo que nosotros acabamos de leer ahí en el Evangelio de San Lucas, es una palabra que Jesucristo declara, pero es una profecía que se cumple, que se había hablado 700 años antes de Cristo en boca del profeta Isaías. Y el contexto de la historia, usted lee el capítulo completo, el capítulo 4 de San Lucas, y usted puede analizar de que el Señor viene en un proceso de estar en el desierto. Allí en ese capítulo es donde enseña la palabra de Dios de que Jesús fue tentado por Satanás y le ofreció todo lo que nosotros ya sabemos, y Él le responde al Señor tu Dios no tentarás. Todos conocemos eso, ¿cierto? Y después de que el Señor pasa ese tiempo de ayuno allá en el desierto, se va para la ciudad de Nazaret, y desde el versículo 16 leemos que Jesús fue rechazado allí, y es donde empieza la escritura. Y en el versículo 18 es donde empieza a hablar sobre esto, y dice la palabra de Dios y cuenta la historia de que Dios, en boca de lo que Él dice, que fue en boca del profeta Isaías hace unos años, que la palabra de Dios lo registra en Isaías 61:1. Si usted lee ahí la palabra del Señor, dice exactamente lo mismo que el Señor dijo ahí. O sea que la profecía se estaba cumpliendo. Y dice la Biblia que Él se puso de pie y empezó a leer esto, y empezó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí dice el propósito: para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso era el ungido, no necesariamente, porque si hablamos en el Antiguo Testamento, el aceite de la santa unción era algo específico, de pronto para los sacerdotes, los profetas. El rey Saúl fue ungido, el rey David fue ungido, pero él no necesitaba ser ungido porque él era la misma unción. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él, y no quiere decir de que Jesús estaba siendo lleno del Espíritu Santo así como nosotros hoy, sino que Él era el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien tiene una alabanza para Dios en esta noche? Alguien que adore el nombre de Jesús. Entonces la palabra transfusión tiene diferentes sinónimos. Uno de ellos es trasvasar, y el significado de la palabra transfusión es usted coger un líquido y echarlo en otro recipiente poco a poco. Eso significa la palabra transfusión. O sea que de pronto el aceite de la santa unción también era una manera de hacer una transfusión, porque cogían el líquido y lo derramaban en la cabeza, en el cuerpo del sacerdote, del profeta. Amén. Eso significa la palabra transfusión, y vamos a hablar un poco de esto. Y la palabra transfusión es algo que lo hemos escuchado en muchas ocasiones, incluso en diferentes denominaciones. Es un concepto de debate, el tema de la transfusión sanguínea y todo esto, pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar acerca de la transfusión sanguínea, pero lo vamos a aplicar a nuestra vida espiritual en esta noche con la ayuda del Señor. Amén. Y vamos a ver unos puntos muy interesantes para dirigir la enseñanza
con la ayuda de nuestro Dios. Y el punto número 1, a la hora del proceso de hacer una transfusión de sangre, levante su mano el que alguna vez ha hecho esa transfusión. ¿Quién ha donado sangre aquí? Varios lo hemos hecho, ¿cierto? Varios hemos hecho esa labor que es bonita porque salvamos vidas, ayudamos. Y bueno, el primer paso para que una persona empiece a donar sangre, es que se necesita un donante. Eso es el primero en el proceso de la transfusión. Porque si no hay un donante, pues ¿quién va a donar sangre? ¿Quién va a entregar su sangre si ni siquiera hay quien la dé? Y entonces cuando vamos a hacer una donación de sangre y nosotros vamos allá, o muchas veces van a los trabajos y hacen una maratón de salud, y entonces hay un puesto de donación y usted va y usted se sienta, pero algo muy característico de esto es que el donante es una persona voluntaria. A ti no te obligan a donar sangre. Si tú quieres hacerlo, si no te da susto ver ese catéter ahí en el brazo y con la mano estirada un poco de rato y sáquele sangre a uno, es algo que es completamente voluntario. Pero al ser voluntario también tiene unos requisitos, porque cuando usted llega ahí a ese lugar, a usted lo ponen a firmar un consentimiento y usted tiene como unos requisitos y le empiezan a decir, no, es que usted para poder donar sangre tiene que tener entre 18 y 60 años aproximadamente, tiene que pesar más de 50 kilos. Yo no puedo donar. Debe pesar más de 50 kilos. No debe haberse hecho tatuajes en el transcurso de un tiempo, no debe tener perforaciones, debe haber tenido una sola pareja. O sea, son muchos requisitos que cuando usted empieza a llenarlos, usted empieza a leer y usted empieza a tachar y usted está de acuerdo o no. Si no quiere, pues no lo hace. Y si usted es consciente de que de pronto tiene una enfermedad de transmisión y todo eso, usted tiene todo el derecho en negarse a hacer esto porque es algo totalmente voluntario. Así como nosotros hemos llegado aquí en esta noche a exaltar el nombre de Jesús, porque debe haber un voluntario en esta noche que esté dispuesto a donar algo para Dios, a entregarle algo a Él en esta noche. Yo creo que el sacrificio de Dios donó todo. Dios no solamente donó su sangre allá en la cruz del Calvario, sino que entregó su alma, entregó su cuerpo, su espíritu, allá clavado en un madero. Él lo entregó todo por nosotros, hermano. Dele una alabanza al Señor en esta noche. Así que necesita alguien voluntario, alguien que diga, yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 1:4, que según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y 1 Corintios 1:27 dice, sino que de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aleluya. Y yo creo que todos aquí estamos voluntariamente. Aquí hay un amigo que estoy casi seguro al 99% de que no vino obligado a este lugar. Él quiso venir aquí porque tiene una necesidad grande de Dios. Y lo lindo de esto es que uno escoge donar sangre, pero Dios te escoge a ti para grandes propósitos. Yo nunca estaba buscando a Dios, yo nunca quise escoger a Dios, pero Él sí me escogió a mí. Ese Sebastián que en este momento, un sábado hace 8 años, estaba allá en San Antonio preparándose para una fiesta. Ese Sebastián lleno de pecados, de ataduras, que cualquier cosa que le ofrecían lo probaba. Ese Sebastián no quería encontrarse con Dios, pero Dios sí quería escogerlo a él. Dale una alabanza al Señor. Punto 1, un donante. ¿Será que aquí hay alguien que esté dispuesto en esta noche a dar algo para Él? El punto número 2, y el más doloroso en el caso de ese proceso de donación de sangre, es la extracción. Amén. Que es de lo que les hablaba ahorita, ¿cierto? Entonces ya está la persona, ya está la víctima ahí sentada en la silla, estira su mano y empieza el proceso de extracción, que es donde le ponen el catéter, bueno, la aguja, le ponen la manguerita y usted ve que empieza a salirle sangre. Le sale. Ese es el proceso de extracción. Para nosotros como personas quizás el más doloroso, ¿cierto? Porque vamos a ver que ya va la doctora con esa aguja ahí y uno ni siquiera la mira. Y empieza ese proceso de extracción. Y dice la palabra de Dios, pero si andamos en luz, 1 Juan 1:7,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En ese proceso de extracción es donde muchos de los pacientes se desmayan, otros se ponen pálidos, otros de pronto se asustan mucho al ver la sangre que le están sacando. Eso depende de la persona. Y es ahí donde Dios comienza en nosotros. Después de que nosotros somos unas personas que estamos voluntarias a lo que Dios quiere en nuestra vida, después de que ya somos donantes, viene un proceso de extracción donde nuestro corazón está dispuesto a que Dios quite lo que a Él no le agrada. Amén. Y en esta enseñanza es algo muy resumido como de la vida cristiana, porque así empezamos nosotros en algún momento. Dios nos escogió, le atendimos al llamado. Ahora Dios empieza a hacer una extracción en nosotros y empieza a quitar raíces de amargura, a quitar mentiras, a quitar fornicación, adulterio y todo eso que a nosotros nos ha dañado por tanto tiempo en nuestra vida. Amén. Le doy una alabanza al Señor. Y empieza Dios a hacer ese proceso, que quizás es doloroso, hablándolo también en el campo espiritual, porque también como humanos, como personas, quizás se nos hace complicado de que Dios nos quite algo, porque muchas veces nos aferramos a lo que a esta carne le gusta, a los placeres de este mundo, y muchas veces en ocasiones como que le decimos: Señor, pero si será necesario que tú me quites esto. Si será necesario, Dios, yo entregarte esto. Pero el Señor nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando nosotros le entregamos el corazón a Dios, es porque estamos completamente dispuestos a que Dios quite todo lo que a Él no le agrada. Y empieza Dios a orar de una manera poderosa, porque es ahí donde el pecador empieza un proceso de arrepentimiento y de pureza en su alma, en su cuerpo, y ya no piensa igual, y ya no ve el pecado igual, y aunque no esté bautizado, le falla a Dios y se siente mal. Yo recuerdo que recién bautizado, llevaba por ahí 15 días de bautizado, y me fui a hacer un domicilio, y llevé un almuerzo y toqué a una reja, y en la reja salió un perro, y metió la cabeza por ahí por la reja y me mordió. Y yo estaba todo recién bautizado, hermano, y yo dije una mala palabra. Dije una mala palabra y yo sentí que el mundo se me venía abajo. Yo entregué ese almuerzo y me fui para la casa y le dije al Señor: Señor, perdóname. Me arrodillé y le dije: Señor, perdóname, discúlpame porque te he fallado. Porque aunque fue una reacción, Dios apenas estaba empezando a hacer ese proceso de extracción, de quitar eso de mi mente, de limpiar mi mente y ya no decir más malas palabras ni malos pensamientos. Porque todo esto en Dios es un proceso muy hermoso, muy lindo, en el que Dios te forma y te capacita para que seas completamente para Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. El punto número 3 es el punto que titula verificación y procesamiento. Listo, ya la persona donó su sangre, se fue para su casa, le dieron un refrigerio muy bueno porque dan un refrigerio allá también. Ya está en su casa normal, ya le hicieron la extracción y ya los que se encargan del proceso de la sangre ya son las personas que saben de eso. Entonces llega un proceso de verificación y procesamiento. La verificación es cuando cogen la sangre y la llevan para unos laboratorios y empiezan a mirar la sangre, a ver si usted dijo verdad de lo que llenó ahí en esa encuesta, de la que hablamos ahorita, que si no era enfermo y toda la cosa, y empiezan a mirar allá en laboratorios especializados y empiezan a ver: esta persona tiene una sangre que es apta para hacerle la transfusión a otra persona, porque es algo muy delicado, es una sangre que está sana, que no tiene residuos de alcohol, de drogas, no tiene alguna enfermedad. Ese es el proceso de verificación. Es donde la sangre la comprueban y la miran de que sí sea apta para que la persona a la que le va a hacer la transfusión sí pueda recibirla. Y ya en el procesamiento es donde empiezan a procesar la sangre. Entonces listo, ya está verificada y ya la vamos a procesar. Entonces, ¿qué le hacen a la sangre? Empiezan a dividirla en diferentes cosas. Entonces le empiezan a sacar glóbulos rojos, le empiezan a sacar plaquetas, le empiezan a sacar plasma. Amén. Eso parece que yo fuera un mero doctor, ¿cierto? Pero no soy. Me tocó estudiar y leer bastante para medio entender un poco.
Entonces le empiezan a sacar plasma que tiene ciertas propiedades, le empiezan a sacar glóbulos rojos y plaquetas. Entonces cada cosa le sirve a una persona diferente. Entonces le sacan las plaquetas a la sangre que yo doné y se la ponen a la hermana Alejandra que necesita plaquetas. Los glóbulos rojos al hermano Johan y el plasma a la hermana Catalina. Entonces cada uno de nosotros, cada uno de ellos se benefició de lo que yo entregué. Ese es el procesamiento. Y es donde descomponen la sangre para sacarle y botan lo que no sirve y sacan esas 3 cosas que les acabo de decir. Y me parece algo muy hermoso porque dice la palabra de Dios en Efesios 13:14, que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, dice la palabra de Dios, en Él fuimos sellados. Hermano, ese sello es la verificación que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Por eso cada uno cuando sale de la pila bautismal recibe el Espíritu Santo. Unos con la evidencia de hablar en otras lenguas, otros aún no. Pero el Espíritu Santo, después de que usted sale de las aguas, empieza a morar en usted. Eso es una transfusión. Porque el Espíritu Santo, como le dijo el Señor una vez a los apóstoles estando con ellos, y les dijo, en este momento yo estoy con ustedes. Yo estoy en este momento con Juli, con la hermana Beatriz, con el hermano Andrés, estoy con ustedes. Pero él le dice después, pero en unos días yo voy a estar que significa adentro. Voy a estar dentro de usted. Eso es una transfusión, porque el Espíritu de Dios, ese sello que viene a nuestras vidas, entra y mora en la vida de cada creyente. Alguien que tenga ese sello maravilloso, que le dé una alabanza a Él en esta noche. Entonces ya estamos verificados también. Dios ya nos puso ese sello. Y ese sello nos da 4 características muy importantes. Ese sello nos da seguridad, nos da autenticidad, nos da propiedad y nos da autoridad. O sea que ese sello nos da la seguridad de que somos sus hijos, de que tenemos esa herencia. Nos da la autenticidad de que somos auténticos, de que somos únicos, de que ninguno en este mundo es igual a nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, porque somos ese real sacerdocio, esa nación santa que Él escogió, que somos propiedad de Él y que tenemos la autoridad que el Espíritu Santo da. Amén. Y dice la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso está en Santiago 1. Él mismo nos afirme, nos fortalezca, nos perfeccione. Eso es lo que todos nosotros vivimos en un proceso. Amén. Y cuando nosotros ya estamos fortalecidos, cuando estamos afirmados, fortalecidos por Él, es ahí donde nos damos cuenta de que Dios siempre, siempre está con nosotros. Que así como la sangre fue procesada y fue separada, así mismo Dios en su tiempo nos procesa. Y entonces a la sangre se le sacan los glóbulos, pero a los hijos de Dios empieza a sacar Dios unos músicos excelentes para su honra. Y empieza a sacar plaquetas, pero Dios empieza a levantar predicadores, hijos de Dios. Que la sangre le separa en el plasma, pero Dios separa servidores para Él, para su honra, para su gloria. O sea, Dios también nos procesa a nosotros y empieza a sacar de cada uno de nosotros algo para el beneficio de su iglesia. Hermano, escúcheme bien, y para su honra, para su gloria y para toda su alabanza. No para nosotros gloriarnos, sino para la honra y la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Viene el punto número 4. Entonces ya fue el donante, extracción, verificación, procesamiento. Entonces ya cuando la sangre está lista para llegar al paciente que la necesita, existe algo que se llama el almacenamiento, ¿cierto? Entonces ya sacan la sangre de los laboratorios y la empiezan a repartir a los diferentes bancos de sangre. Yo creo que cada hospital, me imagino, yo no lo sé, debe tener su banco de sangre, ¿cierto? Un lugar donde
está ahí guardada la sangre con la etiqueta de la persona que hizo la donación. Hay algo muy interesante aquí, porque ya hablamos de los 3 componentes que le sacan a la sangre, ¿cierto? Entonces, cuando van a almacenar la sangre, esa debe cumplir con unas condiciones. Entonces, digamos que van a almacenar los glóbulos rojos. Entonces, dice una investigación que hice que los glóbulos rojos pueden durar hasta 42 días a 4 grados, ¿cierto? Las plaquetas 7 días a 22 grados, pero en agitación. Y el plasma puede durar hasta 3 años congelado a menos 40 grados. Entonces son las 3 condiciones que se necesitan para poder almacenar la sangre. Entonces listo, la sangre está allá, está almacenada durante el tiempo que requiere. ¿Para qué? Para hacer el último paso, que es el tema de esta noche. Esta es la introducción, hermanos. No, mentiras. Y es algo muy hermoso porque Dios es tan maravilloso y tan glorioso, hermano, que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él nos escoge, saca lo que no le gusta a Él, nos sella con el Espíritu Santo, nos procesa y aparte de eso nos guarda. O sea, un sinónimo de almacenar es guardar. Aparte de eso nos guarda. Y por eso es que muchos de nosotros quizás le hemos fallado al Señor, hemos pasado por procesos porque de pronto hemos querido y le hemos fallado a Dios y no hemos hecho la voluntad que Dios quiere, pero sin embargo Dios nos almacena. Y por eso quizás si un hermano se ha alejado del camino y está aquí es porque Dios lo está guardando, Dios lo está almacenando. Si un amigo que tiene muchos testimonios de que ha estado a punto de perder su vida, es porque Dios te ha estado guardando, Dios te ha estado almacenando. Amén. Y el proceso de todos es muy diferente. Y entonces listo, la plaqueta debe estar en agitación. Muchos de nosotros somos así como agitados, movidos, así como el hermano Yesid que se mueve. Y entonces quizás en el proceso en el que nosotros estamos viviendo es un proceso en el que igual estamos en constante movimiento, pero muchas veces nos pasa como el plasma que está congelado. Y muchas veces llega el proceso y la dificultad y Dios nos sigue guardando ahí, pero nos quedamos quietos, nos quedamos fríos, sin saber qué hacer. Pero dice la palabra del Señor en Proverbios 3:26, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Dios guardará nuestro pie, de pronto no de quedar presos, pero sí de guardarnos la vida. A muchos Dios nos ha guardado la vida en algún momento. A muchos Dios nos ha almacenado para servicio a Él. Dios está levantando aquí en la iglesia adolescentes muy hermosos que está guardando y los está almacenando para su servicio, para su obra, para su gloria, para su alabanza. Gloria al nombre del Señor. Y ya cuando está almacenado, ahora sí viene el último punto, que es la transfusión. Y la transfusión es, después de todo ese proceso, llegar con esa sangre que la persona necesita a su cuerpo. Y por eso usted ve que salen a veces en las redes sociales, que este señor necesita donante de sangre, diríjase allá. Entonces ya después de que pasa todo el proceso de la sangre del que les acabo de comentar, viene la transfusión, que es cuando llega directamente a la persona necesitada. Y aquí es donde quiero regresarme al capítulo que leímos en Lucas 4:18, porque ahí es donde nos habla Dios del propósito a lo que Él en su tiempo vino a esta tierra. Y dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y dice que o sea, eso me habla de un propósito. ¿Para qué estaba Jesús ahí? ¿Para qué Jesús había llegado a la tierra? Entonces Él dice, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Y yo creo que este tema de la transfusión, este quinto punto, este mensaje quizás se tildó un poquito evangelístico,
pero es lo que Dios quiere. Yo pensaba en eso y yo, Dios mío, va a ser un poco como evangelismo el mensaje, pero no importa, es lo que Dios quiere hablarle a su iglesia. Y entonces el proceso de la transfusión es algo que Dios en su tiempo lo tenía a Él como en el propósito que estaba aquí en la tierra, pero yo creo que es algo de lo que tú y yo nos podemos apropiar en esta noche. ¿Para qué hemos llegado a este lugar? ¿Para qué hemos llegado aquí nosotros? ¿Para qué le hemos entregado la vida al Señor? Si nosotros no podemos quedarnos con lo que Dios en algún momento nos ha entregado, nosotros debemos empezar a hacer una transfusión y empezar a llegarle a la gente que necesita. Porque usted ve mucha gente caminando en las calles y usted los ve libres, pero a la final están presos. Usted los ve libres físicamente y están andando por las calles, pero a la final están presos del pecado. Para eso estamos nosotros aquí, para dar vista a los ciegos. Hermano, no necesitamos ni siquiera hablar tanto, porque yo personalmente, y yo tengo varios testimonios por contar, pero recuerdo una vez con Juli, cuando trabajaba con él sabe que yo ni siquiera hablaba tanto, porque la personalidad mía no da como para hablar tanto y para ser tan expresivo. No, me cuesta entrar un poco en confianza, ya después sí, es más fácil, pero cuando tú llegas a alguien y si tú de pronto no sabes mucho de qué hablar y no tienes mucha palabra, tú puedes hacer igual una transfusión, tú puedes dejar un poco de eso que tienes allá en ese lugar en donde estás. Yo recuerdo que yo le compartía a Juli, lo invitaba a la iglesia y por la gloria de Dios él ya está aquí, se está reconciliado con el Señor. Pero es algo glorioso, hermano, porque por muy callado que tú y yo seamos, allá podemos dejar un poquito de esa transfusión, de eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, de eso que Dios quiere hacer en la vida de un amigo, en la vida de un hermano. Porque también podemos darle de lo que nosotros tenemos a alguien, a un hermano, a alguien que tenga una necesidad. Yo quiero invitarlo a que usted se ponga en pie en esta noche. Y recuerdo que hace poco hablaba con alguien que estaba haciendo una transfusión vía WhatsApp del Evangelio, porque también podemos hacerla por ahí. Y esa persona me contaba que estaba hablando con una amiga y la amiga preguntaba y pregunte. Y la amiga le preguntaba y el Señor la usaba a ella y ella le respondía. Y así seguía por muchos días constantemente, le preguntaba y ella le respondía, hasta que un día cualquiera se despertó ella y escuchó un mensaje de voz y le decía: amiga, Jesucristo me ha revelado su nombre. Jesús me ha revelado su nombre. ¿Usted no cree que Dios puede hacer una transfusión de su poder por un mensaje? Y ella le decía: yo ya entiendo las escrituras, ya con lo que tú me has explicado, yo abrí la Biblia y ya puedo entender que Jesucristo es Dios, simplemente por un mensaje de WhatsApp. Yo recuerdo que hace días estaba pasando por un momento difícil, familiar. Y Vale estaba muy enferma, mi hermanita, estaba muy enferma. Tenía un problema fuerte ahí en la parte de su útero y eso nos tenía a nosotros desconsolados, tristes. Y yo recuerdo que yo llegué un día a una dominical y son esos momentos en los que solamente queremos llorar ante la presencia de Dios, hermano, y de corazón sincero que ni siquiera queremos que nos saluden, que solamente queremos llegar así derecho a la iglesia a decirle al Señor: Señor, haz algo, porque es que no soy capaz. Y yo recuerdo que yo llegué a una dominical aquí en la iglesia y empecé a orar, y ese día Vale no estuvo en el culto porque estaba enferma, y yo llegué a la dominical y empecé a orar y empecé a llorar en Dios, porque aparte de eso tenía otros problemas. Y recuerdo que la gloria de Dios descendió en este lugar. Y yo salí de mi casa y me fui para allá, para donde estaba ella, y en medio de la prédica yo le escribía y yo: Vale, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? Y yo recuerdo que yo llegué a la casa y fui donde ella, porque, hermano, podemos hacer también una transfusión para dar vista a los ciegos. Podemos sanar a alguien que esté enfermo, y no para la gloria de nosotros, sino para la gloria de nuestro Dios. Y yo llegué allá a la casa y, hermano, créame que fue algo de menos de un minuto. Yo le puse las manos ahí en el vientre y le dije: en el nombre de Jesucristo, tú debes ser sana en el nombre de Jesús. Y le puse las manos ahí y bueno, pasaron los días y a la niña le hicieron una ecografía y usted sabe qué pasó. Ella estaba completamente sana.
Pero hermano, es algo glorioso porque nosotros podemos hacer la transfusión de la presencia de Dios. Yo espero que usted me esté entendiendo a lo que me estoy refiriendo, de que nosotros llevemos eso, de que compartamos a Dios de la gente que lo necesita. Yo quiero invitar a alguien en este lugar, yo quiero invitar a la juventud. Aquí hay un papelito. Pase, joven, a este lugar, por favor, y coja ese papelito que está ahí y lo lee. Y vamos a orar. Porque el mayor donante de todo y el que entregó todo en la cruz del Calvario fue nuestro Dios. Dios no solamente donó su sangre. Yo quiero que hagamos una oración en el nombre de Jesús. Por alguien que quiera recibir de Dios, por alguien que esté pasando por un proceso en Dios, por un amigo que haya llegado a este lugar porque alguien le ha hecho la transfusión de un mensaje y le ha dicho: ven al culto. Un amigo que quiera de Dios en esta noche, que pase a este lugar y vamos a orar y vamos a invocar el nombre de Jesús, porque Dios quiere hacer algo grande en la vida de los jóvenes, de nosotros. ¿Qué dice ese papelito? Que Jesús no solo donó su sangre, Él entregó todo por ti y por mí. Él entregó su cuerpo y murió por nosotros allá en la cruz del Calvario. Yo quiero que usted cierre sus ojos y empiece a orar al Señor. Y usted empieza a decirle al Señor: yo quiero más de ti, mi Dios. Yo necesito de ti, yo necesito de tu presencia. Yo necesito de tu Espíritu Santo, Dios. El Espíritu del Señor está sobre nosotros por cuanto Él nos ha ungido para llevar libertad a los cautivos, para imponer las manos sobre alguien que esté enfermo, para llevar una palabra de aliento a alguien. Ahora, en el nombre de Jesús, soberano Dios y Rey de la gloria, ante ti estamos en esta noche. Dios, glorifícate. Muévete, Dios, de una manera poderosa, Jesús. Es algo grande, Dios. Es algo grande en la vida de alguien en esta noche. Muévete con poder, Señor. Que cada uno de nosotros sea ese instrumento que tú usas para tu gloria y tu honra, para poner las manos por un enfermo y que se sane, para darle la palabra a alguien que necesite. Dios es demasiado bueno, hermano. Dios nos ha dado lo que no merecemos. Dios nos ha puesto en lugares que no merecemos. Dios ha entregado por nosotros en la cruz del Calvario y entregó todo, todo por ti, todo por mí. Oh, te necesitamos, Dios. Tómame entre tus brazos otra vez, en tu dulce regazo abrázame, que no quede en mi vida ni un rincón que no toque tu mano, Salvador. Tómame entre alguien que le diga a Él: tómame, Dios, en tus brazos. Tómame, Dios, en tus brazos.